noches, mi nombre es Diego Mateus, cursante de la carrera de Ingeniería Química del Instituto Politécnico Santiago Mariño, Extensión Mérida, y pues hoy les vengo a presentar un pequeño video sobre una infografía realizada sobre los métodos potenciométricos de análisis para la materia de química analítica. Antes de poder explicar un poco sobre qué son los métodos potenciométricos de análisis, tenemos que tener en cuenta primero su fundamento y principio, es decir, ¿qué es la potenciometría? La potenciometría sencillamente es una técnica analítica que se utiliza para el cálculo de la concentración de un analito cualquiera, de cualquier, de un analito cualquiera. Y esto se basa en el cálculo de una diferencia de potencial electroquímico que se va a presentar, dicho de dentro proceso de potenciometría. Lo que nos quiere decir esto es que se van a tener en cuenta todas esas propiedades, tanto químicas o electroquímicas, de cada uno de los compuestos, soluciones o elementos con que se trabaja, ¿verdad? Entonces, los métodos potenciométricos de análisis sí, sencillamente son procesos o técnicas analíticas que se llevan a cabo para la determinación de esa concentración de un analito con el cálculo, obviamente, de una diferencia potencial electroquímico que se va a presentar. Dicha diferencia de potencial va a ser efectuada, calculada, gracias a que dentro del proceso van a estar presentes dos electrodos, un electrodo indicador y uno de referencia, que se va a explicar más adelante. ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Eh, Directamente el fundamento de los métodos potenciométricos sencillamente es que esa diferencia potencial va a ser directamente proporcional a la actividad o concentración del analito. Aquí podemos ver en pantalla una imagen donde podemos ver un método potenciométrico casero que se realiza en el laboratorio cuando uno está inicialmente estudiando la carrera de ingeniería química o otra carrera que tenga que ver con química, donde se tienen dos soluciones, una patrón y una de referencia, donde podemos encontrar el electrodo indicador, que es y el electrodo de referencia, y vamos a tener, donde van a estar conectados por un puente salino, que por lo general el puente salino tiene una solución de KCl que se utiliza porque tiene grandes propiedades de conductividad, donde no se va a presentar un voltaje significativo, pero que un voltaje significativo que pueda originar algún peligro como tal, no, sí, pero sí va a haber una corriente que va a conectar las dos soluciones. Y obviamente cuando se realiza este método casero, este método potenciométrico casero, obviamente se emplea para el cálculo la fórmula que tenemos aquí presente, que es el potencial de la celda es igual al potencial del indicador menos el de referencia. Los métodos directos, eh, dentro de los métodos potenciométricos de análisis tenemos los métodos directos y los indirectos, ¿verdad? Por lo general en química analítica se estudia son los métodos directos. Los métodos directos cumplen el mismo fundamento que un método potenciométrico cualquiera, con la única diferencia de que directamente los electrodos van a estar en contacto con la solución patrón y de muestra. Ellos van a estar directamente en contacto. Un ejemplo casual es posible ver el cálculo del pH, el cálculo del pH por método directo potenciométrico. Por ejemplo, dentro del laboratorio de química del Instituto Politécnico Santiago Mariño, hay un equipo del cálculo de pH por método potenciométrico que directamente ponemos los dos electrodos en contacto con la solución y este nos arrojará un resultado preciso, pues no hay que hacer ningún cálculo pertinente.
Algunas curiosidades de los métodos directos es que, bueno, obviamente rigen el principio de todo método potenciométrico, que es el cálculo de la concentración del analito por medida directa, es decir, directamente con la solución por la diferencia del cálculo, por la diferencia de potencial presente. Algunas de las ventajas que se pueden encontrar es que es un método sencillo, un método exacto, es rápido y no es destructivo, es decir, la solución o la solución no va a sufrir ninguna reacción química o una contaminación por parte de los electrodos que se están utilizando en el método potenciométrico. La única desventaja del proceso es que cada vez que se haga un proceso potenciométrico por método directo hay que estarlo calibrando. Ahora sí, dentro del proceso, de los procesos o métodos potenciométricos se utilizan dos electrodos, uno de referencia y uno de indicador. El electrodo de referencia, cuando hablamos del electrodo de referencia, es aquel donde yo conozco ese voltaje o conozco esa diferencia potencial que tiene ese electrodo que va a estar sumergido, como lo podemos ver en esta imagen de aquí, en una solución donde yo conozco la concentración. En ese electrodo de referencia, que va a estar conectado al electrodo indicador, como lo vemos aquí en la imagen, los más usuales en la industria son el electrodo normal de hidrógeno, porque este es uno de los más importantes porque se basa en la reducción del hidrógeno más en una solución acuosa a hidrógeno 2 en una solución gaseosa. También se utiliza el electrodo calomelanos, que se basa en el par de mercurio 2 y cloro 2 fabricados en una disolución saturada de KCl, por lo mismo, porque el KCl presenta una muy buena conductividad para realizar el método potenciométrico. Además, se utiliza se conoce, mejor dicho, el voltaje o el potencial, que es 0,2444 voltios a 25 grados centígrados. Y el electrodo indicador sencillamente es el todo donde yo no conozco su potencial y el potencial que me arroje durante el proceso va a ser directamente proporcional a la concentración del analito que yo quiero hallar. Los electrodos de membrana son los más utilizados dentro de la industria como electrodo indicador para el cálculo, por ejemplo, del pH, porque pues este presenta una pequeña membrana delgada de vidrio que permite el cálculo y realizar el proceso adecuadamente. Y finalmente podemos hablar de las titulaciones potenciométricas. Recordemos que una titulación o valoración es el cálculo igualmente de una concentración de un analito cualquiera, ¿verdad? eh, por medio igualmente de una solución de muestra y una patrón donde yo conozco esa concentración, donde vamos a llegar a un punto de equilibrio o un punto estequiométrico que me va a permitir efectuar los cálculos pertinentes para hallar esta concentración del analito. Cabe destacar que estos procesos de titulaciones o valoraciones casuales que se realizan en el laboratorio mayormente se realizan para soluciones que son incoloras. Pero el problema se presenta cuando yo tengo soluciones que son concentradas, pero no son incoloras, sino que tienen colores fuertes. No puedo realizar titulaciones o valoraciones casuales, sino tengo que, uno de los métodos que se utiliza son las titulaciones potenciométricas, que es igual una titulación pero que consiste igualmente en medir el voltaje con ayuda de un electrodo con relación al volumen de una solución que se va agregando como una titulación o valoración cualquiera, y este me va a arrojar ciertos valores hasta llegar a un punto de equilibrio que va a ser el punto estequiométrico, donde me va a arrojar los valores necesarios para el cálculo de, de la concentración del analito que yo quiero eh, hallar, ¿verdad? Por lo general, ya existen equipos hoy en día que me realizan de manera rápida y efectiva esas titulaciones potenciométricas, como lo podemos ver en estas imágenes,
porque una de las ventajas de las titulaciones potenciométricas es que no hay margen de error. Tienen resultados precisos y directos. Y además cuentan con un medidor selectivo, es decir, uno de los electrodos por lo general cuenta con un sensor que permite pues realizar los cálculos pertinentes. Bueno, este ha sido mi exposición por el día de hoy y espero que le haya gustado.